Amén, hermanos. Buenas tardes, vamos a nuestras Biblias. Vamos a segunda carta de Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versículo 13 y 14, donde vamos a centrar el tiempo de esta tarde. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista, por favor. Dice el texto: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias una vez más por esta tarde, por la oportunidad que nos has dado de cantarte, de leer la Escritura, de, mi Dios, contemplar tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Yo ruego en este momento, mi Dios, que nos bendigas, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos ilumine para poder comprender el texto que tenemos delante de nosotros. Al mismo tiempo, Padre bendito, por favor, sensibiliza mi corazón y el corazón de mis hermanos aquí presentes, para que podamos recibir tu palabra con sencillez, con un corazón humilde, y ella pueda impactar nuestras vidas y transformarnos a la imagen de Cristo. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a retener información. Te ruego, bendito Dios, que podamos mantener nuestras mentes presentes aquí en tu palabra, y Padre mío, que usted nos ayude a concentrarnos y a estar dispuestos a aplicar estas verdades en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están aquí, porque nos has guardado en el transcurso de la semana. Y yo te ruego, bendito Señor, que a pesar de mis debilidades y mis deficiencias, usted obre para su honra y su gloria. Bendice tu palabra, guíanos, y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Glorifica tu santo nombre, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como les mencioné, en esta tarde vamos a predicar acerca del versículo 13 y 14. El versículo 13 y 14 va a ser el texto que el día de hoy tendremos delante de nosotros. Y dicho texto lo hemos titulado Reteniendo y guardando la verdad. Es lo que trata estos dos versículos, que obviamente, si usted se ha dado cuenta, está ligado con la idea desde el versículo 8 que Pablo lleva hacia Timoteo. Una vez que Pablo nos habló sobre su confianza en aquel que es poderoso para guardar su vida y ministerio, en el versículo 12, dirige las exhortaciones hacia Timoteo como ministro de Jesús. Se le da una exhortación doble a Timoteo en este pasaje. Es ordenado a seguir el patrón de las sanas palabras y guardar el buen depósito. La preservación de la verdad es igual de importante y absolutamente necesario para servir fielmente y con seguridad al Señor. Una vez que Pablo habla acerca de su confianza hacia Jesucristo y de que él no se avergüenza de estar padeciendo por causa del Señor, ahora ordena a Timoteo dos cosas, las cuales vamos a desglosar a lo largo de este texto. Y esto es importante porque para servir a Cristo se necesita preservar en la verdad. Muchas iglesias, sin embargo, y muchos que se hacen llamar cristianos, no se preocupan por la verdad, ni les interesa el estándar bíblico para conducir sus vidas. En el nombre del ecumenismo, ¿verdad?, muchos pretenden guardar una paz con la sociedad y así permiten cualquier clase de teología que se pueda inventar. Por todo lo contrario a lo que Timoteo debía hacer el día de hoy, muchas congregaciones pretenden, ¿no?, en vez de guardar algo, lo dejan que se pueda mezclar con cualquier otra cosa.
en el nombre del amor, de la paz, ¿no? Y del bienestar social. Pretender guardar la verdad y exponer el error en nuestros días es considerado como algo arrogante. Es considerado como una falta de amor o inclusive puede llegar a ser considerado como provocativo, ¿no? Predicar la verdad de nuestros días, cosas tan simples y sencillas como la sexualidad, el matrimonio, puede ser considerado como provocativo para muchos e inclusive en las redes sociales, ¿qué hacen? Te bloquean tu cuenta si hablas de estos asuntos. La gran mayoría de los profesantes cristianos en las iglesias son anti-teología. ¿A poco usted no ha escuchado la frase, yo solamente quiero una relación? No me importa mucho la teología, no me importa mucho, ¿verdad? Que la Biblia, que si esto o aquello. Hermano, eso se ha convertido en el gran problema para la iglesia de Jesucristo. Porque todo creyente, en un sentido más amplio de la palabra, es teólogo, porque la teología es el estudio de Dios. Y todos debemos estudiar a Dios por medio de nuestra lectura bíblica. Muchos, como les dije, muchas personas quieren amor, quieren a Cristo, pero no les importa la teología. No les importa pagar el precio por la misma o darla a conocer a los demás porque puede que se ofenda si yo le predico mi teología de acuerdo a las Escrituras. Timoteo, sin embargo, debía seguir cuidadosamente y con precisión las enseñanzas apostólicas que se le habían enseñado, porque una doctrina firme conduce a una vida santa. Lo que pensemos nosotros acerca de Dios y la Biblia y nuestras vidas va a calcular o va a ser la forma en que vivimos esta vida. Porque si tenemos un concepto errado de Dios, vamos a conducirnos de una manera incorrecta. Así que, teniendo eso en mente, Pablo ahora le manda a Timoteo, hay dos exhortaciones o dos ordenanzas en estos dos versículos, ¿verdad? Que es retener y guardar. Son los dos verbos o las dos órdenes que encontramos en este texto, las cuales vamos a ir desglosando. Lo primero que encontramos es que Timoteo debía seguir las sanas palabras. El apóstol empieza el versículo 13 con un verbo activo de modo imperativo, lo cual expresa una orden que Timoteo debía recibir y obedecer. Cuando encontramos un verbo, obviamente esto es una acción, pero cuando es un verbo imperativo, esto es una orden, es decir, que el individuo debe de hacer esta acción. Pablo le está ordenando a Timoteo a que retenga algo, a que retenga lo que le va a explicar más adelante. Dicha orden era retener la forma de las sanas palabras que había oído de quién, oído de Pablo. Dice el texto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El verbo retener que encontramos en el versículo 13 proviene del vocablo hecho, el cual significa aferrarse o poseer. Después que miramos este verbo, se nos presenta un sustantivo nominativo singular que es la palabra hipotiposis, y esta palabra significa ejemplo o prototipo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, aférrate ¿a qué? Al ejemplo o al prototipo que de mí escuchaste. La palabra hipotiposis, que en nuestro castellano se traduce como forma, ¿verdad? Es la palabra, este es el sustantivo, forma. Y esta palabra indica la idea de un modelo a seguir o un bosquejo. Como cuando esta palabra, como lo digo, era usada para describir la guía de un artista para concluir su obra. Es decir, esta palabra era usada cuando una persona hacía un dibujo, ¿no? Y que solamente le quedaba lo de alrededor, la línea, y para querer terminarlo,
él usaba ese primer dibujo para concluir su obra. Es como cuando nosotros ponemos un dibujo abajo de otra hoja y solamente calcamos, ¿no?, ese dibujo. Estamos siguiendo la misma forma de ese dibujo para que nos quede igual. Así que esa es la idea de la palabra hipotiposis, o aquí en la Biblia, forma. Así que a Timoteo se le está diciendo que él se debía aferrar, encalcar o imitar las enseñanzas que había recibido del apóstol. Dicha enseñanza es descrita como las sanas palabras. Timoteo, el producto final de la revelación de Dios son las sagradas escrituras, y el ministro, en este caso Timoteo, solo debe enseñar lo que se encuentra ¿en dónde? En la palabra de Dios. De una forma figurativa, lo que Pablo está haciendo es decirle a Timoteo, Timoteo, esta verdad de las doctrinas es lo que yo te estoy enseñando a ti. Tú solamente te vas a preocupar en hacer ¿qué? En copiar esto y llevarlo ¿a dónde? A la congregación donde tú estás. Solamente imita, solamente retén la forma de las sanas palabras. Timoteo solamente debía transmitir lo recibido ¿a dónde? A los demás. Solamente debía hacer eso. Ningún ministro tiene el derecho de ser novedoso e inventar nuevas técnicas o métodos para hacer que la iglesia crezca. Solo debemos imitar las sanas palabras. La idea de esto, hermanos, es que Pablo le está diciendo a Timoteo, no hay nada nuevo que decir, Timoteo. No hay nada nuevo que inventar. No hay nuevas estrategias. No hay nuevos métodos. Solamente repite lo que oíste. ¿Cómo se oye? Alguien te tiene que hablar, ¿no? En este caso, alguien tenía que predicarle a Timoteo. Y ese era Pablo. Así que lo que a Timoteo se le había enseñado, lo que a Timoteo se le había predicado, él solamente lo repetía, lo enseñaba a la iglesia. Y los pastores, o cada creyente en su casa y en su ámbito laboral o donde esté, solamente debe hacer que lo mismo. Debe transmitir lo que ha recibido de la Biblia, ¿a dónde? A su vida y a su casa. No tenemos ningún derecho de inventar, de alterar o de manipular la verdad. Simplemente debemos retener la misma forma, el mismo molde de la verdad. De hecho, si usted se ha dado cuenta a través del Nuevo Testamento o la primera carta de Timoteo, las características de los falsos maestros era que no se conformaban a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, que los falsos maestros que estaban haciendo lo contrario al mandato que encontramos aquí. En vez de dar a conocer el mismo orden de palabras que hacían ellos, inventaban sus propias ideologías, inventaban sus propias filosofías y deliraban acerca de cuestiones necias y peleaban acerca de palabra. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender que todo ministro, cualquier predicador, cualquier hermano, cualquier persona que profese ser cristiana, que empieza a inventar nuevos métodos de evangelismo, nuevos métodos de discipulado o nuevos métodos de predicación, está demostrando su naturaleza apóstata. Cualquier hombre que te venga, fíjate lo que encontré nuevo, fíjate este nuevo método para predicar, este nuevo método para evangelizar, nosotros debemos de empezar a mirarlo con luces rojas, porque en la Biblia nunca dice, invéntate nuevos métodos, solamente le dice, lo que yo te dije, repítelo, imita lo que ya está en la Escritura. No debemos y no tenemos ningún derecho
como les acabo de decir, a inventar, a moldear a nuestra conducta, a nuestro placer o alterar lo que ya hemos recibido. Los judaizantes, por ejemplo, pretendían agregar leyes extrabíblicas a los creyentes, ¿no? Querían que los creyentes se circuncidaran, guardaran la ley de Moisés, no comieran ciertos alimentos y que celebraran las lunas nuevas y los días de reposo. Y hermanos, de esa misma manera, aún más sutil, hay muchas denominaciones que se han saturado de no hagas esto, ¿verdad? No hagas aquello, ¿verdad que sí? O esto tienes que hacer. Si quieres estar bien con Dios, ocupas hacer esto, hacer aquello, y hacer, y hacer, y hacer. Y hermanos, en vez de predicar el Evangelio de una manera concisa, si predicamos el Evangelio de una manera clara, como nos la miramos en la Escritura, no nos tendremos que enfocar tanto en el no hacer y en el sí hacer. Porque la misma palabra, ¿qué va a hacer? Va a traer convicción al individuo y al corazón. La diferencia, hermanos, de todas las reglas que los hombres se han inventado o de todos los métodos que los hombres han ingeniado, es que esos métodos no tienen ningún poder contra la carne. No tienen ningún poder contra la carne, no tienen ningún poder para salvar a las almas, pero las escrituras son las sanas palabras. Es decir, que las escrituras, como dirá más adelante, son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, porque estas son la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos dice las sanas palabras, se está refiriendo a palabras que producen un bien en los demás. La palabra sanas viene de la palabra griega kalos, que también se puede entender como algo bueno, algo que sana. La palabra es que la palabra de Dios es lo que nos edifica, lo que nos sana, ¿verdad? Lo que nos trae paz y gozo. Y en un resumen, las sanas palabras se está refiriendo al Evangelio de Jesucristo, a la doctrina apostólica que la iglesia había recibido. Colosenses 2, versículos 20 al 23, nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el tiempo? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de la sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo es claro: si tú eres un creyente genuino, no tienes por qué someterte a leyes extrabíblicas. No tienes por qué someterte que no tomes Coca-Cola porque es del diablo y que, si me entienden, no tiene nada que ver eso. Todas esas cosas son legalismo absurdo. Nosotros debemos solamente sujetarnos a lo que viene en la Escritura. Nosotros solamente debemos retener la estructura, la forma teológica que recibimos de Dios por medio de su palabra. Así que este es el primer mandamiento que se le da a Timoteo: retén la verdad. No empieces a inventarte cosas. No empieces, ¿verdad?, a ver cómo es más fácil para ti o para mí. No, solamente predica. Y si tú predicas el Evangelio bien, vas a tener el mismo resultado que tuvo Jesús. ¿Cuál fue? Gente queriéndolo matar. Así que los apóstoles predicaron bien el Evangelio. ¿Y qué resultado tuvieron? Gente queriéndolos matar. De hecho, los mataron. E igualmente los cristianos de los primeros siglos murieron por causa de la verdad. Sin embargo, en el versículo 13, en la segunda sección, se nos dice cómo es que debemos ejecutar esta orden de retener la forma de las sanas palabras. Y esa forma debe ser ejecutada en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús.
Una vez que Pablo exhorta a Timoteo sobre lo que tenía que retener con respecto a la enseñanza en la iglesia, ahora se le menciona la actitud que debe tener. Una vez que se nos da la orden, se nos dice la actitud para ejecutar esa orden. La actitud que demostramos para con los demás en nuestra forma de enseñar e imitar la verdad es importante, hermanos. La forma en que nosotros nos dirigimos a las personas que les predicamos en la calle, la forma en la que nos dirigimos con nuestra familia, o la forma en la que el pastor o predicador se dirige hacia la congregación es importante. No debe ser hecho con una actitud fría e indiferente. Por eso el apóstol manda a Timoteo a que lo haga en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. A veces podemos aferrarnos tanto en querer guardar la verdad que no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo. Y es necesario hacer esto, como dijo Jesucristo, sin dejar de hacer lo otro. Ambas cosas tienen que estar en sintonía para que podamos ser eficientes en nuestra enseñanza, para que podamos ser eficientes en el evangelismo, en la predicación y cuando enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. La fe y el amor nos demuestran la esfera en la que debemos preservar en las sanas palabras. La fe y el amor nos demuestran la conducta, la esfera, el ambiente donde debemos de vivir nuestro cristianismo. Nuestra teología bíblica debe ser demostrada con amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, como se le dijo a Timoteo en la primera carta. La palabra fe también nos da la idea de fidelidad. Por consiguiente, debemos tener la fe con fidelidad, transmitiéndola a otros tal como la recibimos de las Escrituras. La forma más fiel de guardar la palabra de Dios simplemente es transmitiéndola a otros tal como la recibimos. Un ejemplo claro lo encontramos aquí en el capítulo 2, que dice en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que yo te enseñé, eso enséñaselos a otros, para que ellos se los enseñen a otros, que se los enseñen a otros. Ese versículo habla de 4 generaciones: Pablo, Timoteo, los que Timoteo iba a preparar y a los que estos hombres iban a enseñar. Y entonces, hermanos, eso es ser fiel a la verdad. Fiel a la verdad. El segundo principio que encontramos en nuestra actitud es que debe regir nuestra enseñanza. Todo es el amor. Es el segundo principio. El amor debe regir nuestra manera de enseñar a nuestros hijos, a la iglesia de Jesucristo y de predicarle a los perdidos. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día hay demasiado predicador que cuando está en las calles predicando con micrófonos parece que están enojados? Que les están grite y grite a la gente. Y eso, ellos piensan que eso es predicarles duro, que eso es predicarle como Elías. Pero no es así, hermanos. Es predicar con fidelidad la palabra de Dios, pero debes de predicarles como Cristo les predicó a las personas y como Pablo. ¿Cómo predicaban ellos? Aún con lágrimas en los ojos. Pero el día de hoy, hermanos, nos encerramos o nos enfrascamos tanto en el tecnicismo frío y legalista y defendemos nuestra postura con ira y contención. ¿Se da cuenta? Nos preocupamos más por tener la razón a que nuestro hermano crezca a la imagen de Cristo. Los predicadores a veces nos preocupamos más en que la gente sepa cuánto sabemos o que estamos en lo correcto, en vez de que la congregación aumente en santidad, que siga creciendo en santidad, en la gracia y en el conocimiento de Cristo.
Recordemos que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, enseñando con paciencia y doctrina. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. El siervo del Señor no debe ser contencioso, hermano, no debe pelearse. ¿Cuántas veces, o tal vez algunos aquí han sido testigos, cómo se agarra un pastor con otro hermano, que si la Navidad, que si no, y se agarran gritando el uno con el otro, y que sí, que si allá, y que si la corbata, y que si no, y que si la falda, el pantalón? Ok, eso no te va a hacer más espiritual. Eso no te va a salvar de ninguna manera. Pero ¿qué quieren? Quieren tener la razón. Quieren estar bien. Quieren tener la razón. Pero nosotros debemos predicar la verdad con fe y amor. Predicarles de tal forma, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, así como la nodriza, ¿verdad?, que da a alimentar a sus propios hijos. Realmente que nos importen las personas a las que les estamos predicando. Que realmente nos preocupe el estado de las almas, que realmente nos preocupen qué sucede en sus vidas, cómo reaccionan a la palabra de Dios. No solamente cumplir con una labor. Pues bueno, yo les prediqué 30, 40 minutos, ya terminé, domingo a la mañana, páguenme, se acabó. 500, 800 pesos, pum, pum, rápido. Por eso todos quieren ser predicadores, ¿se dan cuenta? En 40 minutos se avientan lo de una semana casi, fácil. El ministro de Dios y todo creyente debe imitar la doctrina bíblica, pero debe imitarla con fidelidad, creyendo que la Escritura es suficiente y que es el recurso para que los creyentes crezcan en la gracia y que los perdidos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es predicar, eso es retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor. Predicamos la Biblia porque creemos que la Biblia es suficiente para alimentar al creyente. ¿Y para qué? Para que el incrédulo venga a Cristo. Predicamos fielmente esto, sin embargo, debe ser predicado con amor, con paciencia y perseverancia. Como quisiera todo predicador, ¿no?, predicar una vez en contra del chisme y que se acabara el chisme en la iglesia. ¿Pero eso va a pasar? No, no va a pasar. ¿Qué se ocupa? Paciencia, perseverancia, seguir insistiendo, seguir enseñando, seguir orando. Y es por eso que Pablo le dice, en la fe y en el amor. Y más adelante, como ya hemos aludido al pasaje, le dice que enseñe con toda paciencia y doctrina. Porque, hermanos, la iglesia de Jesucristo no crece de la noche a la mañana. Un niño, ¿verdad?, de un día para otro no está de 5 meses de nacido a 20 años. Tienen que pasar 20 años para que ese hombre madure y crezca. Así la iglesia no va a ser de un día para otro perfecta hasta que esté en el cielo. Ahora, ese es el primer mandamiento y la forma en cómo debemos ejecutar el mandamiento. Perseverar, solamente retener, imitar, copiar, calcar la doctrina que encontramos en la Biblia, pero hacerlo con fe y amor. El segundo mandamiento, la segunda exhortación que encontramos en este pasaje, está en el versículo 14, que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el versículo 14, como ya les hemos dicho, se encuentra el segundo verbo imperativo, el cual es guardar el buen depósito. Este mandamiento tiene que ver con una acción de custodia. Con una acción de custodia. El término guardar, que está en esta versión, proviene de la expresión griega filazo y expresa la idea de custodiar, de vigilar sobre algo. En el versículo 12, si usted se dio cuenta, se usó la misma expresión para referirse a la manera en que Jesucristo cuidará de la vida y el ministerio de Pablo, y ahora es Timoteo quien debe guardar el evangelio con la misma solicitud que Jesucristo tiene por sus santos, por sus hijos. Así como la idea es que Pablo en el versículo 12 le entrega a Jesús el depósito, ¿verdad?, su vida, su ministerio. Aquí la idea
es que Timoteo debe guardar ahora lo que a él, vamos a mirar más adelante, se le ha depositado. Él debe custodiar la verdad que ha recibido de parte de Dios. Él debe custodiarla. ¿Cómo están los custodios, verdad? Cuando cuidan algo de mucho valor. No se mueven en ningún instante. Si tienen que ir al baño, se aguantan. Si tienen hambre, se aguantan. Si les duele algo, ahí están. Porque para eso los contrataron, para custodiar, ya sea a un objeto de mucho valor, ya sea a un presidente o a un criminal. Pero debe de estar firme, porque en el tiempo de Roma, por ejemplo, los que custodiaban a los presos, si se perdía un preso, el soldado debía pagar ¿con qué? Con su propia vida. Y el ministro debe tener ese concepto. Si yo me descuido en mi ministerio y por mi culpa el evangelio es distorsionado, o si por mi culpa la iglesia empieza a caer, yo debo pagar con mi propia vida. Esa debería ser la mentalidad de nosotros, y créanme que eso cambiaría nuestra manera de conducirnos. Si algún miembro de la iglesia se pierde por mi culpa, entonces yo debiera pagar con mi vida. El mismo evangelio que se le había sido encomendado a Pablo, le fue encomendado a Timoteo, y él debía guardarlo con suma diligencia de cualquier clase de falsificación. Ahorita siempre recordemos el contexto histórico. La tentación de Timoteo para diluir o falsificar el evangelio era mucha, porque a los cristianos los querían matar. La tentación de cambiarle poquito al evangelio para que ya no los quisieran matar a cristianos era mucha la tentación. Y más cuando ya sabían que Pablo estaba encarcelado a punto de morir. Pero Pablo le dice, no se te ocurra hacer eso. No se te ocurra empezar a inventar métodos e irte. Tú guarda, ¿verdad? Guarda el buen depósito. El evangelio en todo su contenido debe estar bajo custodia continua o bajo una vigilancia constante para que no sea alterado por los falsos maestros. La iglesia de Jesucristo, como ya hemos dicho, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia debe ser quien sostiene la verdad, y como un baluarte, como un fundamento, quien protege la verdad. La iglesia debe ser el lugar donde la palabra de Dios está guardada, está a salvo. Pero hoy en día se da cuenta es todo lo contrario. Vas a la iglesia o a muchas iglesias y es muy probable que encuentres otra cosa contraria a la palabra de Dios, porque es que si tú predicas eso, la gente se pone triste, les da ansiedad, ¿no? Hoy en día, si tú predicas eso, la gente se va. Si tú predicas eso, te van a cerrar tus cuentas en las redes sociales. Pero la iglesia, y especialmente el ministro de Dios, debe hacerlo, predicar la verdad, guardar la verdad con suma fidelidad. Esa responsabilidad, como les he dicho, radica en las manos del liderazgo en la iglesia. Radica en las manos de aquellos que deben trazar bien la palabra de verdad. Es el hombre de Dios. Los hombres que Dios ha llamado para que prediquen y enseñen en la iglesia de Jesucristo, que Él mismo instituyó, evangelistas, pastores y maestros. Aquellos que Dios ha llamado para que edifiquen a su pueblo, para que les enseñen. Y de esa misma manera encontramos que cualquier otra enseñanza que no sea la pureza doctrinal recibida en las Escrituras es otro evangelio, y por consiguiente es anatema. Cualquier, hermanos, desviación o cualquier enseñanza contraria a las Escrituras, contrario al evangelio que miramos en la palabra de Dios, no es digno de ser recibido. No es digno de poner atención, es pérdida de tiempo. Entra en lo que el apóstol Pablo categorizaba como palabras, ¿verdad? Fábulas y genealogías interminables. Lo que el apóstol Pablo categorizaba como
palabras de viejas, ¿no? Que no sirven de nada. Inclusive, tan fuerte era la convicción de Pablo que él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces repite lo mismo para poner énfasis. El mensaje que pretenda cambiar el lugar del evangelio, o el mensaje que pretenda quitar el lugar a la doctrina bíblica, ese mensaje por sí mismo es anatema. Y las personas que creen en ese mensaje o que predican ese mensaje falso están siendo anatemas. Y eso, para guardar eso, Timoteo debía retener la forma de las sanas palabras, pero también guardar el buen depósito. El buen depósito, es decir, un depósito que vale la pena. Un depósito honorable, un depósito santo, un depósito sublime. Y obviamente está haciendo referencia al evangelio. Aquí está haciendo referencia a la doctrina bíblica que habían recibido, o sea, la doctrina de los apóstoles. Por último, esa labor de preservar, de calcar la palabra de verdad y hacerla en la fe y amor, y de guardar el depósito, esa labor es importantísima, pero solo puede ser hecha, como dice el versículo 14, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miramos entonces en la conclusión de este texto que es solo el Espíritu Santo quien nos da, hermanos, la capacidad para guardar el buen depósito del evangelio y retener las sanas palabras de la verdad. La tarea es imposible realizarse en las fuerzas de la carne. Solamente puede ser hecha por el Espíritu Santo y solo por el Espíritu Santo. No hay ningún otro método, no hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma, solamente por el Espíritu Santo que está en nosotros o que mora en nosotros. La única fuerza para darnos la victoria es el Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso se manifiesta en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto significa ahora, hermanos, que el poder que creó los cielos y la tierra de alguna forma vive y habita ¿dónde? En nosotros, dentro de nuestro ser. El creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo y ahora es templo del mismo, templo del Espíritu. Hermanos, lo que necesitamos para vencer, lo que necesitamos para crecer en la gracia, lo que necesitamos para evangelizar en la calle, ya lo tenemos. Cuando alguien pide oración de oro para que Dios ponga en mí el deseo de evangelizar, estás orando mal. Tú ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para predicar el evangelio. Ya tienes el Espíritu Santo. No ocupas otra cosa especial para que algo venga, una visión, un sueño, para que nos den ganas de evangelizar. Ya lo tenemos en el corazón. Ya está en nosotros. De hecho, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O también podemos encontrar en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que, hermanos, Pablo concluye diciéndole a Timoteo: Timoteo, no vengas con que tienes miedo, con que tienes cobardía, ¿verdad? Con que tienes temor. No. Tú vas, o tú debes retener la palabra de verdad, tú debes custodiar el evangelio, y Timoteo, tú puedes porque tienes al Espíritu Santo. Ahora, la aplicación para nuestras vidas, y para de esa forma concluir, es que nosotros podemos, y de hecho debemos, guardar el buen depósito de Dios, el buen depósito del evangelio. Nosotros debemos retener la forma de la palabra, de las sanas palabras que oímos en las Escrituras. Tenemos todo lo necesario, hermanos, para perseverar. Tenemos todo lo necesario para seguir adelante. Tenemos todo lo necesario y todo lo que ocupamos para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y el ministro también lo tiene, solamente debe perseverar, solamente debe seguir adelante, luchar, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, seguir adelante, ser fiel como un atleta, como un labrador, como un soldado, perseverar, luchar y ser paciente. Y hermanos, eso es lo que encontramos aquí, el mandamiento de retener y de guardar el depósito o la verdad del evangelio. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser hombres fieles, una iglesia fiel, y que podamos hacer lo mismo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le doy gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le ruego, Padre Celestial, que usted nos dé las fuerzas, que podamos entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, y por consiguiente somos capaces, por tu gracia y tu poder santo, de guardar el buen depósito y de retener la forma de las sanas palabras que encontramos en la Escritura. Yo te pido, mi Dios, que seamos una iglesia fiel a tu palabra, que seamos una iglesia firme, que me ayudes a mí, Señor, como hombre tuyo, como ministro, a predicar fielmente las Escrituras. Bendice a mis hermanos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a crecer, protégenos del diablo y guárdanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.